¿Insulto al independentismo? Sí, insulto a estos independentistas patanes, a estos independentistas mermaos, a estos independentistas acomplejados, claro. També a queixa de la merescuda persecució que està rebent a causa de John Einsonar del boicot de Franquesta. Básicamente. Que yo me quejo de la merecida persecución, es decir, están admitiendo que esto es una persecución. Están admitiendo que estáis haciendo bullying desde el independentismo catalán. Vale. O sea que la merecida persecución, y ponen merecida en mayúsculas, ¿qué medio de comunicación que sois? Kid Media Internacional, apoyando el bullying, apoyando la persecución. Eso no es fascismo. No. Que va. Que está muy merecida, ¿vale? Debido a pues eso, a que soy un gilipollas. En resumen, vamos, que están pidiendo un boicot, ¿vale? Por mi pensamiento fascista. El pensamiento fascista es cuando tú intentas acallar a otros. Kid Media Internacional, no tenéis ni puta idea de lo que es el fascismo. El fascismo es cuando otras personas piensan como tú, les intentas acallar. Yo soy crítico. Yo no digo deja de ser independentista o... Yo no digo como no dejes de ser independentista, ya verás. Yo se lo digo, eres gilipollas porque eres un independentista mermao o acomplejado. Pero tú aquí dices, Kid Media Internacional, gran medio de comunicación, la puta que parió a Caín, que yo soy un fascista. Bien. Como medio de comunicación, le pide a la compañía Dimax España... Aquí es donde se demuestra lo grandes que sois como medio de comunicación. Que termine la relación laboral conmigo y desaparezca mi programa de la parrilla por mis declaraciones inadmisibles. Mis declaraciones inadmisibles es en contra de una gente que quiere destruir un país que ha dado un golpe de Estado y estaban contentos de dar un golpe de Estado, ¿vale? Mis acciones es estar en contra de eso. Kid Media Internacional, sois lo peor. Y os voy a explicar por qué. Yo, ¿vale? He tenido contrato con Discovery Internacional, ¿vale? Con Discovery Internacional, es decir, mi contrato se firmaba en Inglaterra. Dimax España es una filial de Discovery, pero a mí me pagaba Discovery Internacional, ¿vale? Digo, me pagaba. Yo dejé de trabajar con Discovery hace 4 años. Hace 4 años. 3 años y pico. 4 años. 4 años. Hace 4 años. Y vosotros, que sois unos patanes, decís que me echen de Discovery. Yo me fui de Discovery, por cierto, Kid Internacional. Al igual que me fui de Telecinco. Cuando me aburren las cosas me voy. Y decís que me quiten de Discovery España. Pues vale. O que quiten mis programas de la parrilla. Vosotros sabéis que Wild Frank, Kid Media Internacional, se ha vendido a 132 países. Es el programa de los últimos 10 años que más dinero le ha dado a Discovery, ¿vale? En términos de publicidad y todas esas cosas. Y que Kid Media Internacional le pida a una filial de Discovery que quite un programa que todavía se ve en un montón de países, incluido España, porque ellos se sienten que yo he hecho unas declaraciones inadmisibles. Sois un medio de mierda, que hoy os estoy haciendo la mejor publicidad que os han hecho en la puta vida. Un español de pura cepa que vive fuera de España os está haciendo la mayor publicidad que habéis tenido en vuestra puta vida. ¿Y sabéis por qué? Porque